Listos. Entonces, muchachos, el parcial es una sola pregunta abierta, no hay falso verdadero ni selección múltiple. La prueba pasada les fue regular en eso, yo no sé, pues de pronto uno tiene que hacer unas preguntas con distractores, donde solamente cambian palabras, y les fue regular. Unos hasta en falso y verdadero, a pesar de que estaba relativamente sencillo, les fue también más o menos. Entonces decidí más bien hacer una sola pregunta abierta, hagan de cuenta como si estuviéramos en un salón de clase. Son 3 puntos, ojo, solamente tienen que responder 3 puntos, pero en la hoja hay 15 puntos. ¿Por qué? Porque por decir algo, a Jimena le tocó responder del primer punto el A, del segundo punto el C y del tercer punto el B, ¿sí? Pero solamente tienen que hacer 3 puntos nada más. ¿Listos? El primero es sobre representación gráfica de funciones, ¿sí? Entonces les va a aparecer una función como tal, ¿sí? Y en el segundo punto tienen que hallar por el método intuitivo y algebraico las indeterminaciones, si son subsanables o no sanables. ¿Listos? Es decir, si existe un valor al cual se aproxime tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Sí? El segundo punto lo que tienen que hacer es eso de una función. Repito, es una sola función. ¿Listos? Ahí van a aparecer 5 funciones, pero es que ustedes tienen que escoger una de acuerdo a una tabla que les dejé al finalizar la prueba. Ahí les dice cuál es el que deben hacer. Y el tercero es calcular un límite indeterminado. Claro, ojo, el tercero no toca hacer nada intuitivo ni nada de esas cosas. Simplemente el último tema que vimos, es decir, reducirlo por factorización. ¿Sí? Simplifican ustedes su ejercicio. Es indeterminado, pero existe un proceso algebraico para calcular el límite. ¿Listos? No es por naturaleza, o sea, no es un límite indeterminado como tal. Por naturaleza que no tenga ningún proceso algebraico. Sí lo tiene, o sea, tienen que factorizar. ¿Listos, muchachos? Ese es el parcial. 3 preguntas. Entonces, cuéntenme, dudas, inquietudes, ¿qué no entendieron? ¿O todo sobre ruedas? Profesor, ¿será que me puede repetir cuáles son las preguntas que toca, o sea, cuáles son los puntos que toca responder, qué tema? Camilo, ¿me repite la pregunta que no la entendí? Sí, me puede hacer el favor de volver a repetirme cuáles eran los puntos que toca hacer, gracias. Camilo luego no estaba prestando atención o no escuchó, ¿qué pasó? No, profesor, no escuché, qué pena. Ya. Bueno, esto se está grabando, entonces ahorita, Diego Arias, buenas noches. Buenas noches, profe. Qué pena la demora. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. ¿Quién más llegó? John Jairo Guzmán no ha llegado, ¿no? No, no ha llegado. Ni tampoco. Bueno, listo. Falta solamente John Jairo Guzmán y Ardila. Bueno, Ardila sí ya me llamó por ahí, que se demoraba un poquito, pero falta John Jairo Guzmán. Bueno, entonces, Camilo, pero ya breve porque ya para no demorarnos tanto tiempo ahí. Son 3 preguntas. Ustedes escogen una de las. O sea, hay una tabla al finalizar el documento donde les dice a ustedes cuál de los 5 ejercicios de cada punto deben hacer. Por ejemplo, puede ser uno, le salió el primer punto le salió B, entonces desarrollan el B. El segundo punto le salió el C. El tercer punto le salió el D. Entonces, solo son 3 puntos. El primero, graficación de funciones. El segundo, método intuitivo y algebraico para calcular la indeterminación de una función racional. Y el tercero, límites indeterminados. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces no hay preguntas de falso, verdadero, nada. Lo mismo, desarrollan su parcial, ¿sí? Importante, la gráfica no solamente es el pantallazo de la herramienta app, no, tienen que hacer el proceso de evaluación, de tabulación y de representación en el plano, o sea, tienen que hacer ese proceso. Yo voy a revisar de que 1, hagan los puntos que les dije, y 2, de que hagan mínimo con 5 valores
¿sí? El proceso de evaluación en la función. ¿Listos? Es importante que ustedes lo hagan. Yo necesito verlo ahí. Si solamente me ponen el pantallazo de la función de la representación gráfica, pues no les voy a valer todo el punto, les voy a valer solamente un pedacito. Pero súbanlo, que no vaya a pasar lo que pasó en el parcial pasado, que de pronto me malinterpretaron y no subieron la gráfica, sino solamente hicieron el evaluación y tabulación. ¿Sí? No, entonces háganlo también. ¿Listos? Manchego, más o menos. ¿Qué se me hizo Manchego? Sí, señor. Gracias. Listo. Ahorita lo que les digo, ahorita les subo de todas maneras este video, ¿sí? Para que ahí en YouTube y lo revisen. Bueno, muchachos, hagamos un ejercicio mientras tanto, porque de pronto pues les aparezca así similar. Entonces vamos a compartir pantalla, entonces vamos a... Bueno, resulta que las indeterminaciones o los límites indeterminados no solamente son funciones racionales, ¿sí? O sea, no, es que porque el denominador es 0 y ya. No. Miren qué pasa con tangente de X, ¿sí? ¿Qué sucedió con tangente de X? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces miramos un poquitico, encogemos esa función. Listos. Hagámosla más. Eso aquí para que quede como más real. Bueno. ¿Qué sucede acá, muchachos? Miren, que cuando se aproxima aquí a un valor, de izquierda a derecha se va a más infinito. Y a ese mismo valor, ¿sí? De derecha a izquierda se va a menos infinito. ¿Y aquí qué valor va a ser? 90. ¿Sí? Ahorita como me respondieron, les pregunté tangente de 90, ¿cuánto les daba? Y ustedes me dijeron, eso nos da mat error. ¿Qué significa mat error? Eso significa que hay mal cálculo matemático, ¿sí? Porque el equipo o el programa con el que fue diseñada esa calculadora está como tratándonos de decir, ojo, el que hace esa operación debe saber que tangente de 90 grados es indeterminado. Entonces, es un error de cálculo matemático en el que lo hace. ¿Listo? En el que está haciendo la operación. Pero ahora, yo les decía, 90 más 180 sería 270. Aquí vuelve a haber indeterminación. Y así sucesivamente. Cada 180, o sea, y ese 180, recuerden que eso es igual a 2 pi radianes, ¿sí? Eso lo vieron ustedes en décimo, pero pues aquí lo vamos a recordar superficialmente. De igual manera, aquí sería menos 90, menos 270 y así sucesivamente. Cada menos 180 grados o menos 2 pi radianes. Y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y por eso es una función periódica. Pero lo más importante de esta tangente es que es indeterminada en ciertos valores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago la función coseno? Vamos a ver qué sucede con la función coseno o la función seno. Entonces, a ver, espere, hagamos una ahí encima. Entonces, hagamos la función coseno de x. Bueno, entonces, bueno, aquí nos volvió otra vez a... Bueno, entonces tenemos acá. Bueno. Y en Y. No sé qué. Listos. Bueno, ahí no sé si alcancé a dar cuenta muy bien, pero la azulita es tangente que era la que estábamos haciendo. Acá, tin, tin. Listos, ahí ya podemos tener una mejor observación. Esta es coseno, ¿sí? Y esta azulita es tangente. ¿Listos? Vamos a comparar rápidamente esas funciones. Coseno, en todo su recorrido, ¿sí? No tiene ninguna indeterminación, ¿sí? Mientras tangente sí está lleno de indeterminaciones en todo su recorrido y es periódico.
Recuerden que coseno también es periódico, porque si yo cojo aquí este valle, ¿cierto? Aquí que es un mínimo, sube y vuelve a bajar. Sube y vuelve a bajar. Y así sucesivamente. Y en la misma amplitud. Entonces, ¿qué sucede? Que también es periódica. Pero la función coseno de x es una función determinada para todos los valores que tiende x. ¿Sí? Es decir, el dominio. Entonces, aquí está quedando claro algo, ¿sí? Que nos sirve para la próxima clase, que es que las funciones indeterminadas no solamente son las racionales, sino también existen otras. Un compañero muy bien lo dijo, por ejemplo, la función radical puede tener indeterminaciones cuando ¿qué? Cuando su radicando es negativo. Bueno, muy bien, aquí ya llegó el señor Santiago Ardila. Santiago Ardila, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, muy bien. Y John Jairo Guzmán. John Jairo sí no ha llegado, ¿no? Bueno, listo. Entonces, por el momento, Retis, que tiene permiso. Y... Profe, qué pena es que hasta ahora salí de trabajar. Creo que le había escrito a su merced. Sí, sí, Santiago, tranquilo, no hay problema, sino que es que estamos ahí pasando, pasando ahí toca pasar un informe ahorita por ahí en eso a las 7:30, 7:15, 7:30, entonces... Bueno, muchachos, aprovechemos el tiempo. ¿Dudas del parcial? ¿De verdad que no tienen ninguna duda? ¿Ustedes pudieron factorizar bien eso? ¿Todo seguro? Algo que quieran preguntar, es el momento. Para eso hice esta videoconferencia, para que ustedes preguntaran. No quiero meterles temas nuevos, solamente quería aclararles esto, ¿sí? Pero pues para que no se me confundan. Algo que ustedes no entiendan. Bueno, voy a hacerles algo porque están muy calladitos, espero. O todos sacan 5 o... Bueno, no sé. Límite cuando x tiende, vamos a hacer... cuando x tiende a 4, ¿sí? Coloquemos acá, a ver, un numerito, como especie de repaso, un repasito pequeño, por favor no se me vayan a confundir. Coloquemos aquí x más, puede ser x más 2, no, x, bueno, hagamos esta, x al cuadrado menos 16 y vemos aquí x más 4. Démoslo aquí negativo para que nos dé 0 sobre 0. Sí. Bueno, ese es un límite indeterminado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos, muchachos? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sustituir el valor al cual tiende el límite. Entonces, esto nos quedaría 4 menos 4, ¿cierto? ¿Por qué 4 menos 4? Pues porque vamos a sustituir este valor de x, que es 4, en la x como tal. Y aquí sería 16 menos 16. ¿Listo? O sea que eso nos da ¿cuánto? 0 sobre 0. ¿Listo? O sea que eso es una indeterminación. Muchachos, 2 minutos, a ver, ¿cómo lo harían ustedes? Traten de pensarlo, a ver cómo lo reduciríamos. El de arriba sería normal. El de abajo. ¿Cómo? El de arriba sería normal. Arriba se deja normal. Y ¿No sería x menos 8? Y abajo queda x multiplicando x menos 4 por x más 4. bueno, muy bien. Arriba se deja normal, ¿cierto?
Entonces vamos a dejarlo normal. X menos 4. ¿Sí? Y abajo, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo es que se Diferencia llama de eso? cuadrados. Diferencia de cuadrados perfectos. Muy bien, muy sencillo. Muchachos, aquí estoy cometiendo un error. A ver, ¿quién me dice qué error estoy cometiendo? El de colocar límite de comienzo. Exacto. Yo no puedo quitar esta expresión, ¿sí? Límite cuando x tiende a 4, hasta que yo vaya a evaluar el límite como tal. ¿Sí? Aquí sí ya puedo hacerlo, porque aquí yo ya quito la indeterminación. Bueno, súper sencillo, entonces quitamos este x menos 4, ¿cierto? Y este x menos 4. Y esto nos daría igual, como esto se simplificó, ¿sí? Lo voy a hacer de una porque pues, con eso les explico otra cosita más bien. Y aquí 4 más 4, 8. Y esa sería la respuesta. ¿Listos? Ojo, no vayan a dejar aquí solamente que eso es igual a 8, ¿no? Es muy importante indicar de que ese 1 nos está representando una fracción. Lo que pasa es que esto sobre esto nos da 1, ¿sí? 1 sobre 1 por x más 4. Entonces ese 1 no se desaparece, ese 1 queda en el numerador. Y entonces si nosotros graficamos, por ejemplo, esa función, entonces lógicamente vamos a tener que para este valor, a pesar de que hay una discontinuidad, va a quedar 1/8. Bueno, ahora, ¿qué pasa? O digamos que yo les pedí el método intuitivo para esa función, ¿sí? Entonces, ese era el método algebraico. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría el método intuitivo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, recuérdenme, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué será lo primero? Ya lo estoy haciendo. ¿Qué es lo primero que toca hacer? A Bueno, lo buscar la primero que toca hacer indeterminación. es, cuénteme, Buscar la indeterminación. hallar las indeterminaciones, muy bien. ¿Y cómo las hallamos? Pues el denominador lo igualamos a 0. Con eso vamos a encontrar los valores con los cuales x, ¿cierto? Al sustituirlos en x, nos da 0 esta expresión. Entonces, esto será igual, x es igual a 16. ¿Listos? Entonces, x al cuadrado, ¿listos? Porque yo no puedo quitarle el cuadrado acá. ¿Por qué 16 positivo? Simplemente porque está negativo, pasó al otro lado y se volvió positivo. Como yo necesito hallar los valores de x, necesito simplificar x, hallar el valor de x. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de 16. O sea que esto se nos va, ¿sí? Este cuadrado con esto se nos va. Y aquí sería, entonces, en conclusión, tenemos que esto es, x es igual a 4 y también x es igual a menos 4. ¿Listos? Eso es importante. ¿Por qué más 4 y menos 4? Pues porque la raíz cuadrada de 16 es 4 positiva y menos 4. Entonces, muchachos, ¿qué significa? Que si yo sustituyo acá este x por 4, como lo decíamos, como ya lo tenemos acá, pues nos va a dar 0. Y menos 4 también, porque menos 4 al cuadrado da 16, y 16 menos 16 da 0. Entonces, estas son nuestras dos indeterminaciones. Y empezamos con el 4. Y entonces, tenemos que empezar el método intuitivo, ¿sí? Entonces, para hacer el método intuitivo, lo que nosotros hacemos es hallar los valores próximos a menos 4, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y vamos a mirar que 0 está por acá. ¿Sí? Es bueno siempre colocar el 0. Aquí colocar el 4, positivo. ¿Sí? Y recordar que esto es infinito, ¿no? Y que es continuo, o sea que no hay un huequito por aquí en esta recta. Y entonces empezamos el método intuitivo. Vamos a empezar con el número 4,
¿sí? Y vamos a hacerlo ahí nomás. Entonces, hacemos una tablita, ¿sí? Vamos a empezar con la tablita. Y yo les grabé un video, ¿sí? Para que ustedes miraran el ejemplo que hicimos y ya pues más detalladamente. Y entonces colocamos acá X y Y. ¿Listos? X y Y. Colocamos 4 en la mitad. Porque de todas maneras, por cálculo, esto es indeterminado. Que ya de pronto encontremos un valor al cual tienda el límite, porque es que aquí es muy importante lo que significa esta flechita. Aquí no nos están diciendo, ojo, límite cuando X es igual a 4. No, aquí nos están diciendo el límite cuando X tiende a 4. ¿Sí? Y eso es muy importante. Ahora, empezamos de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, eso es una flecha. De izquierda a derecha de 4. Entonces aquí sería 0, 1, 2, 3, 3, 5, 3, 8, 3, 9. Y entonces aquí colocaríamos 3, 9. ¿Sí? Porque vamos a hacerlos de izquierda a derecha, de 4, y los colocamos acá. Y aquí sería 3,99. Y es un proceso bastante tedioso o bastante riguroso, digámoslo así, de que nos hay que sustituir 3,9 aquí en la función y háyelo y luego luego 3,99, pues eso nos quitaría mucho tiempo. Pero entonces, pues para eso tenemos la herramienta app que nos halla esos valores. ¿Sí? La idea pues es entender el concepto, a qué es lo que se refiere. Cuénteme. Bueno. Profe, qué pena, buenas noches, qué pena la demora, profe. Buenas noches, ¿con quién me comunico ahí? ¿Quién está hablando? Cuestión del trabajo, no vuelvo a pasar. John Jairo Con John Guzmán. Guzmán, profe. John Jairo Guzmán, sí. Sí, señor. Ah, bueno, ok, listo, John Jairo. Sí, Ahora, señor. de derecha a izquierda. Estamos de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda. Entonces recuerden que aquí es como si estuviera el número 5, ¿cierto? Entonces aquí va a ser 5, 4,5, 4,1 y entonces lo colocamos acá, ¿sí? 4,1, ¿sí? 4,01 y 4,001. ¿Listos? 4,01 y 4,001. ¿Listos? Ya esos valores ustedes lo hallan con la herramienta app o los hallan ustedes manualmente, perfectamente lo pueden hacer. Simplemente es sustituir, por ejemplo, este 4,1 por X y lo hacen 4,1 menos 4, 0,1. 4,1 al cuadrado, entonces no sé cuánto da, creo que 16,4 menos 16, 0,16, hacen esa adición y obtienen aquí el valor. ¿Listos? Bueno, ahora ya para terminar, vamos a dar valores a menos 4, es que en esto se confunden harto los estudiantes, entonces hagamos ahora la tablita para menos 4. Ah, faltaría el algebraico, ¿no? El algebraico fue el que hicimos, realmente, y eso nos dio un octavo, o sea que eso se aproxima de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, se aproxima a un octavo. Aquí lo vamos a anotar cuando empecemos a dar los valores, ¿sí? Y por eso es importante que tiene que hacerse por lo menos 3 de izquierda a derecha, bien pegaditos, y derecha a izquierda también 3. Y entonces colocamos acá menos 4, entonces esto quedaría aquí X, Y, ¿sí? Y colocó aquí menos 4. Un estudiante por ahí me escribió, me dijo, profe, que en un ejercicio en YouTube, aquí explicaron que primero era derecha a izquierda y aquí de izquierda. No, eso no tiene ninguna implicación. Lo importante es que los puntos estén bien, ¿sí? Entonces yo siempre coloco aquí de izquierda a derecha, ¿sí? Pero si por ejemplo una persona es zurda, pues puede hacer lo contrario. A él le parece mejor empezar de allá para acá, de derecha a izquierda. Entonces eso no es, ¿sí? Lo importante es que se tenga la tabla como tal y se llegue por ambos lados al mismo valor. De izquierda a derecha, entonces recuerden que aquí es menos 5, ¿sí? Entonces aquí sería menos 5. Entonces, ¿qué valor va acá? Menos 4,5, menos 4,1, ¿sí? Menos 4,1. Menos 4, los que llegaron, por favor, no se les olvide firmar asistencia en Q10. Menos 4,1, menos 4,01, menos 4,001. Ahora, de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. Esto es 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,5, menos 3,9. Entonces lo cogemos acá, menos 3,9,
¿cierto? Menos 3,9